Bueno, yo creo que podemos empezar. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por atender este webinar que hemos preparado junto al fabricante Ixia sobre tecnologías de visibilidad de red y copia de tráfico. Yo soy José Ruiz, trabajo como ingeniero de ventas para la empresa ISCOM y bueno, para quien no nos conozca, pues ISCOM es un proveedor especializado en tecnologías y servicios de testing, visibilidad, monitorización y bueno, que aplican en las diferentes fases del ciclo de vida de las redes y aplicaciones informáticas y de telecomunicaciones. Bueno, de hecho, uno de los principales retos con los que nos encontramos actualmente es, además está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, es encontrar el equilibrio óptimo entre seguridad y rendimiento, con el objetivo de garantizar una buena experiencia de usuario. Antes de dar paso a los ponentes del seminario, sí que me gustaría comentar también bueno, que nuestra relación con Ixia viene de muchos años atrás. De hecho, diría que venimos trabajando con Ixia hace más de 10 años y bueno, es precisamente gracias a esta relación lo que nos ha permitido conseguir un altísimo nivel de especialización en todos sus productos y bueno, de hecho conseguir la máxima categoría de partner, que sería la categoría élite, con la que muy pocos cuentan en España. Y bueno, antes de dar paso también a Adolfo y Carlos, que son los ponentes, los que nos van a dar esta charla tecnológica, pues también me gustaría comentar bueno, que cualquier pregunta que tengáis, vamos a intentar hacer esto también lo más interactivo posible. Tenéis aquí una plataforma aquí a la derecha que podéis hacer en tiempo real prácticamente cualquier pregunta relacionada con el contenido y, bueno, intentaremos responderlas en la medida de lo posible en tiempo real. Así que, lo dicho, sin más, bueno, os dejo con Adolfo y con Carlos que van a ser los que nos den este seminario. Muy bien, pues gracias, José. Nos presentamos inicialmente. Adolfo de Lorenzo, yo soy el Regional Sales Manager de Ixia y, en primer lugar, gracias a ISCOM por organizar el seminario y, como bien dices, pues uno de nuestros principales partners a nivel mundial y, por supuesto, en la región. Quería empezar comentándoos a los asistentes un poco de dónde viene Ixia y dónde estamos encajados. Pertenecemos al grupo Keysight Technologies, que quizás algunos ya conozcáis, que es la principal empresa en el entorno de test y medida a nivel mundial. Para aquellos que no conozcan mucho Keysight, deciros, viene de la época antigua de HP, Hewlett y Packard, cuando empezaron, pues esta empresa que ahora es tan conocida, pues empezaron haciendo equipos de medida y en eso se ha convertido, o eso es lo que es ahora, hoy en día, Keysight Technologies. Como veis, una empresa muy grande con muchísimos empleados, 13.600 y presencia mundial. Dentro de Keysight, Ixia, forma parte de Keysight desde hace unos 3 años aproximadamente y nos dedicamos a 2 temas principales, como veis en la transparencia, la parte de visibilidad y la parte de test, que vamos a ver todo ello en un poquito más de detalle, con foco especial en la parte de seguridad, en añadir valor pues en todo este entorno de seguridad que es cada vez más incierto y más complejo. Y como veis también en la transparencia, pues nuestros equipos, nuestras soluciones van desde medida y prueba de chips individuales, placas, dispositivos, hasta bueno, pues redes completas y la nube, que es digamos el entorno en el que nos estamos encontrando ahora más comúnmente. Si entramos un poco más en detalle, dentro de estos bloques principales, como os decía, en la parte de test, Ixia lo que hace es generar tráfico de forma automática y de forma que emulamos pues, cualquier tipo de servicio, ¿no? Tenemos soluciones que emulan generación de tráfico de los niveles más bajos. Si queréis probar en algunos entornos, pues los niveles de protocolo 2 y 3, y de ahí hacia arriba, hacia pues, todos los niveles de servicio. En concreto, también tenemos soluciones que son capaces de generar tráfico artificial que emulan ataques de seguridad. Y ahí entramos ya en
lo que comentaba antes del entorno de seguridad. Nuestras soluciones Breaking Point y Threat Simulator lo que hacen es emular a esos hackers y hacen que podamos dar valor a nuestros clientes, pues ayudándoles a medir esa protección que pueden conseguir o que tienen actualmente en sus sistemas de seguridad. Por eso decimos que reforzamos toda la parte de seguridad. Y luego el otro vertical, como os decía, es la parte de visibilidad, en la que nos encargamos de dar copias de tráfico, ya sean copias o digamos el tráfico en línea, para que otras soluciones con las que pues somos partners puedan realizar su función. Y ahí ya entramos en temas de performance monitoring, en temas de seguridad, etcétera. En la siguiente slide vamos a ver, por ejemplo, un poco el ecosistema, digamos, con el que trabajamos. Ixia como tal en la parte de visibilidad, como decía, pues somos un nivel intermedio que permite flexibilizar pues la entrega de tráfico, de copias de tráfico, a pues distintos partners que veis aquí. Y el ecosistema es muy amplio, desde temas de seguridad, como veis en la parte superior, herramientas de IDS, IPS, DLPs, etcétera, y aquí veis los principales fabricantes de este sector. Temas de NMS, SIEM, también, aquí veis otros proveedores con los que estamos trabajando. Y también la parte de operaciones de red, con performance monitoring, analizadores de red, etcétera. Digamos, el principal valor que aporta Ixia es, como decía antes, es dar esa visibilidad y permitir una cierta independencia entre los distintos grupos, ya sean grupos de operaciones de seguridad, de red, cada uno puede llevar a cabo su función de una forma bastante independiente y bueno, pues ser muchísimo más eficiente en su trabajo. ¿De acuerdo? En el seminario de hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en la parte de visibilidad, con alguna parte también de test. Y bueno, mi compañero Carlos, que ahora empezará a comentaros, pues os va a dar todos los detalles. Vale, gracias Adolfo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por atender a este pequeño webinar, pequeño seminario, en el que, bueno, mi nombre, me presento, es Carlos Contreras. Soy un ingeniero de preventa de sistemas, encargado principalmente en el área de visibilidad dentro de Ixia, que es uno de los negocios que pertenece a Keysight, como ha comentado Adolfo. La idea para el seminario de hoy, aquí tenemos la agenda, es un poco hacer un pequeño viaje y ver cuál ha sido esa evolución hacia la empresa digital, la digitalización de las empresas, etcétera, etcétera. Un tema muy en boga y sobre todo con un foco muy claro en ver cómo impacta eso a esa necesidad de monitorizar qué es lo que está ocurriendo en mi red. ¿Vale? Primero rehacernos algunas preguntas, ver ciertos cambios tecnológicos y ver un poco también, en última instancia, cuál es nuestra visión desde Ixia Keysight y en qué podemos ayudar en ese entorno. ¿Vale? Empezaremos con una pequeña introducción de esta evolución y luego nos centraremos en tres grandes áreas, grandes cambios tecnológicos, los nuevos data centers, software defined data centers, o lo que es lo mismo, cómo han evolucionado esos data centers de una arquitectura más tradicional a una más novedosa. La extensión hacia el cloud, que es otro de las grandes áreas de esta evolución. Y uno de los hechos que estamos viendo es que este perímetro, tanto desde el punto de vista de acceso de clientes finales como desde el punto de vista de empleados, de clientes internos, por así decirlo, se ha modificado tremendamente con sus impactos tanto en seguridad como en calidad de experiencia. Pues sin más, vamos a empezar con el primer punto, y que es esa evolución hacia la empresa digital. ¿Vale? En primer lugar, menciono un poco las razones, ¿no? Esto no ocurre porque sí, sino que las empresas cada vez en un entorno más dinámico requieren más agilidad, más el time to market cada vez es mucho más importante y al mismo tiempo necesitan escalar y mantener esa experiencia del cliente. Eso nos lleva a diferentes cambios, ¿no? Diferentes cambios en estas empresas, desde los data centers, como os comentaba, con una evolución de la arquitectura y de los volúmenes de tráfico, y entornos más diferenciados en cuanto a cómo se desarrollan nuevas aplicaciones, ¿vale? Nuevos métodos DevOps, CI/CD, Continuous Integration, Continuous Development, que cambian y que afectan a la operación de estas redes. El segundo gran área es el cloud. El cloud híbrido, multicloud, soluciones SaaS, la distribución de todas estas aplicaciones, ¿vale? Una aplicación ya no es tan monolítica, sino que va a estar distribuida en entornos
privados y entornos públicos. Y el tercer gran punto es el Edge Computing, o algunas de las palabras o de los conceptos que seguramente estaréis manejando, en el que el perímetro es mucho más indefinido. El perímetro, incluso hay nuevos conceptos que he visto últimamente, como el Fog Computing, que un poco viene a resumir esa necesidad por, en ciertas aplicaciones y ciertos casos de uso, el procesar información cerca del cliente final, para dar esa necesidad de agilidad y de velocidad, con lo cual tiene su impacto tanto a nivel de seguridad como a nivel de performance o de rendimiento. En este entorno, las necesidades en cuanto a operación y de las empresas no han cambiado. Yo necesito asegurar esa calidad, esa performance de mis servicios, y a la vez necesito securizar, necesito estar seguro de que no estoy protegido ante múltiples ataques. Y bueno, en las últimas situaciones vemos que la creatividad a la hora de generar ataques es bastante amplia. Y el por qué, me gusta empezar, antes de empezar con estos cambios de arquitectura, cambios tecnológicos, hay una razón. El negocio ha cambiado. Muy rápidamente venimos, originalmente, lo que podríamos llamar un resource-centric, está orientado a los recursos. El proceso era bastante lento o requería bastantes pasos, desde una toma de decisión de negocio, un diseño de una aplicación, un desarrollo de esa aplicación, se tiene que diseñar y planificar una infraestructura tanto de red como de seguridad para dar soporte a esa aplicación y hay que desplegarla, probarla, etcétera. De tal manera que cuando voy a hacer el rollout de esa aplicación, esa decisión de negocio a lo mejor ni siquiera ya es válida, ¿vale? Esto lo que lleva es a una nueva manera de realizar, de tomar decisiones y de soportar el negocio basado en todas estas nuevas tecnologías, contenedores, cloud privadas, cloud públicas, software defined data centers, que lo que me va a permitir es hacer un negocio mucho más rápido, mucho más centrado en el cliente final y mucho más centrado en el negocio. Desde que tomo una decisión de negocio, el ciclo de desarrollo, diseño de aplicaciones, testeo, preproducción y puesta en producción es un ciclo continuo. Es un ciclo en el que necesito desarrollar rápido, ponerlo en producción muy rápido y validar que está funcionando lo más rápido posible, validar que no tengo problemas de seguridad, sobre todo para poder tomar decisiones de negocio, de operación o de seguridad lo antes posible, ¿vale? Esta es la razón original de por qué por qué las empresas necesitan cada vez más moverse hacia un entorno digitalizado, ¿vale? Aparte de otras muchas razones, como puede ser ahora, por ejemplo, el trabajo desde casa, ¿vale? Es otra dimensión totalmente diferente. Bueno, pues este viaje vamos a hacerlo con una evolución. Vamos a ver cómo impacta esta evolución desde el punto de vista de proceso de negocio a una empresa, ¿vale? Vamos a hacer un viaje desde una empresa tradicional, que tengo mi data center, con mi conexión hacia Internet, tengo mis recursos de servidor, de recursos de computing, servidores, de red y de storage, de almacenamiento, y, bueno, múltiples sedes remotas, en el que, dependiendo de la arquitectura de la empresa o del volumen de la empresa, puede ser más o menos distribuida. Casi todas con un acceso a través de un centro de datos, un data center centralizado. Mis clientes pueden acceder a través de múltiples sedes o cada vez más a través del comercio electrónico, a través de Internet. Y a nivel de seguridad, pues más o menos existía la idea del perímetro, de defender el perímetro. Lo tengo todo bastante bien centralizado en mi castillo, en el castillo central. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver cómo esto ha cambiado. Esta necesidad de agilidad, esta necesidad de ser mucho más rápido y de responder a las necesidades del mercado actual, lo primero implica cambios en mi data center. Ya no es todo tan estructurado, sino que necesito algo definido por software, algo mucho más dinámico, mucho más flexible, ¿vale? Y empieza a introducir elementos de virtualización y nuevas arquitecturas de data center que vamos a ver. Por otro lado, requiero mucha más capacidad de elasticidad, de responder a la demanda mucho más rápido, de poder ser mucho más, poder tener unos costes mucho más optimizados, ¿vale? Entonces, necesito moverme al cloud, utilizo el cloud público para poder distribuir mis aplicaciones. Ya no son monolíticas en mi data center, sino que empiezo a distribuir, pues, el front-end, por ejemplo, de las aplicaciones web en Amazon o en Azure, diferentes soluciones, ¿vale? Eso es un componente más de mi arquitectura.
Los clientes no siguen accediendo a las diferentes soluciones, pero cada vez más diferentes servicios o diferentes oficinas empiezan a disponer de servicios y soluciones que no tienen por qué pasar comunicaciones que no pasan por el data center ni siquiera. De hecho, cada vez más estamos viendo que no solo hay soluciones o aplicaciones que requieren ir al cloud, sino que cada vez más necesito implementar capacidad de procesado de esa información en el Edge Computing. El Edge Computing lo que me permite es reaccionar, o para ciertas aplicaciones que son sensibles a la latencia, por ejemplo, el poder realizar ciertas operaciones directamente en el Edge, en mi branch office, y esa información ni siquiera va a estar en mi data center o no tiene por qué ir al cloud. Mucha información ni siquiera va a salir de este entorno. Y por otro lado, tengo mis usuarios también internos que también empiezan a disponer de accesos como accesos vía SaaS, al Office 365, accesos a otro tipo de servicios, en el que tampoco voy a disponer de un control a nivel de seguridad, sobre todo, de estos usuarios de estos empleados, que serían usuarios internos, cuando acceden a diferentes recursos internos. Con lo cual, la foto se ha complicado bastante, ¿vale? Esta es la foto actual. A nivel de comunicaciones, como veis, es todo mucho más distribuido. ¿Y qué ocurre con la seguridad? Mi seguridad de perímetro data center empieza a ser insuficiente, por decirlo, por lo menos insuficiente. Necesito equiparme de más equipamiento, de más recursos a nivel de seguridad para ver qué es lo que está ocurriendo con esos usuarios que trabajan desde casa, con lo que ocurre dentro de mis oficinas remotas. Necesito disponer de una seguridad mucho más ubicua, por así decirlo, ¿vale? Y por añadir un poquito más de complejidad, nos encontramos con la encriptación de la información, ¿vale? Necesito asegurar la privacidad de la información, no es uno de las reglas a cumplir, y la evolución de los protocolos de cifrado, TLS 1.3, es la última versión, pues implica mucho más refuerzo en esta privacidad de información, no solo con el cliente final, sino también comunicaciones con el data center, con lo cual asegura más esa privacidad, pero al mismo tiempo es un vector de ataque clarísimo para hackers y posibles amenazas de seguridad. ¿De acuerdo? Este es el escenario, y a partir de esta empresa es donde vamos a hacer este camino, ¿vale? En definitiva, la conectividad y el performance y la seguridad de estas comunicaciones, como veis, está en el centro de esta nueva empresa digital. Es clave para asegurar que la empresa puede funcionar como se espera, ¿vale? Tanto desde el punto de vista de performance como de seguridad. Y, en definitiva, bueno, esto lo habéis visto muchas veces, no es posible analizar o proteger lo que no se ve. Ahí es donde entra esta necesidad de acceder, de tener visibilidad de qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? La visibilidad es un concepto un poco amplio, pero esta es la idea. En definitiva, visibilidad del tráfico, el tráfico no solo norte-sur, tráfico, conectividad este-oeste, que podemos llamarla dentro de un data center o dentro del cloud o dentro de una organización, es fundamental para la toma de decisiones, ¿vale? Para esta transformación digital. Decisiones a nivel de operación, para soportar esos ciclos de DevOps, de Continuous Integration, Continuous Development. Es fundamental para las decisiones a nivel de seguridad, ¿vale? Si no puedo controlar qué es lo que está ocurriendo, cualquier brecha de seguridad puede suponer un desastre, ¿vale? Tanto si es una filtración de información como si está afectando a mi aplicación web, por ejemplo, que son dos de los vectores de ataque, dos de los escenarios de ataque de seguridad más comunes. Y, en definitiva, para la toma de decisiones de negocio. Si quiero reaccionar, tengo que saber qué es lo que está ocurriendo. Con lo cual, desde Kisa y Tixia, vemos la visibilidad como otro servicio. Tienes el servicio de almacenamiento, el servicio de networking, tienes que disponer de un servicio de visibilidad, tienes que poder acceder a esta información, ¿vale? Y debería ser equivalente a estos nuevos entornos. Debe ser ágil y fácil de utilizar, debería ser inteligente, debe ser adaptable a estas nuevas aplicaciones, por supuesto universal, deberíamos poder acceder de una manera ubicua a la información, esté en el cloud público, en mi cloud privado o en mi infraestructura física,
y, en cierto modo, debería ser optimizada en costes. Debería poder reutilizar mis procesos de monitorización de esas aplicaciones que ya existen a día de hoy. La aplicación, en muchos casos, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la distribución de esa aplicación. En definitiva, según Gartner, una visibilidad limitada de lo que está ocurriendo en mi compañía es uno de los 4 peores prácticas a nivel operacional. ¿De acuerdo? Vamos a ver Ixia, un poco a muy grandes rasgos, aunque la idea no es entrar en detalle de estas soluciones, nos centramos en dar, desde el punto de vista de visibilidad, 2 puntos de vista. Uno, por supuesto, acceder a toda la información a nivel de tráfico, a nivel de paquete, que es donde es el origen de toda esta información. Ver qué es lo que está ocurriendo, entender qué es lo que está ocurriendo. Y ahí toco todas las soluciones de visibilidad, tanto físicas como virtuales, que se llaman Cloud Lens, de poder acceder a cualquier información, ya sea una sede remota o en el cloud privado público. Pero no solo ahí. Aquí puedo ver qué es lo que está ocurriendo, pero la idea es ir un paso más allá. Es el poder probar y poder, de una manera proactiva, validar qué más podría ocurrir. Sobre tu punto, validar esa calidad de experiencia del cliente, pero también validar si estoy seguro, si mi compañía es segura, si estoy preparado para lo que está por venir. Y aquí es donde, dentro de estas, nuestro conocimiento de la simulación de tráfico y de redes, pues tenemos soluciones para un entorno productivo en el que podemos validar esa calidad de experiencia y también la seguridad. ¿Vale? Eso es un poco a grandes rasgos lo que hacemos en Ixia. Hasta aquí vamos a pasar al segundo punto. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión sobre este tema, José, o avanzamos. No me ha dado tiempo a ver el chat. Sí, avanzamos. Por ahora no hay preguntas. De acuerdo, perfecto. Vamos a ir paso a paso abriendo este foco y nos vamos a enfocar en este Software Defined Data Centers. ¿Qué es lo que ha cambiado en mi data center? ¿Vale? Vamos a hacer un zoom y vamos a ver cómo son estos nuevos data centers. Partíamos de un data center un poquito más estructurado, como switches de acceso, rutas de agregación, etcétera. Y aquí veis, esto es un ejemplo de Cisco, un ejemplo bastante común en el mercado, en Cisco ACI, pero es como una múltiples tecnologías, no es exclusivo de Cisco. Es una arquitectura con unos switches se llaman Leaf y otros en nodo Spine, en el que hace una interconectividad de todos con todos. Lo que, por resumirlo bastante, lo que me permite es interconectar mis servidores, que los tengo aquí donde voy a desplegar mis aplicaciones, un entorno virtual, podría ser un NSX de VMware, por ejemplo, cualquier otra solución es perfectamente válida, pero la idea, desde el punto de vista de visibilidad, es la misma. Disponer de una plataforma que me permita interconectar cualquier solución, me permita desplegar mis aplicaciones y no depender de mi infraestructura física de comunicaciones. Es una interconexión de todos con todos y, por supuesto, con mis border leaf, que al final me van a dar interconexión a través de mis routers, mis routers de core, de acceso a Internet o hacia el exterior. ¿Vale? Mis aplicaciones, que los tengo aquí a la derecha, pueden ser de operación de red, aplicaciones de troubleshooting a nivel de aplicación, de seguridad, forensics, hay múltiples aplicaciones en este entorno. Todo lo que podáis imaginar, antes hemos visto, el mercado proporciona infinidad de estas aplicaciones y cada empresa seguramente dispone de varias aplicaciones en este entorno y la fuente de información es la misma. ¿Vale? ¿Cuáles son las problemáticas en este entorno? Vamos a ver un poquito más en detalle. Lo he dividido en 4 partes. ¿Vale? La primera es cómo acceder a ese tráfico. ¿Vale? Hay 3 puntos que me gustaría resaltar. Es la complejidad de estas redes. ¿Vale? Como veis, antes estaban los Leaf y Spine, están interconectados todos con todos, y lo que me permite es distribuir o desplegar lo que se llama un Network Overlay. Resumiendo mucho, me permite desplegar múltiples segmentos de red sobre la misma infraestructura física. ¿Vale? Aquí nos vamos a encontrar un poquito más en detalle tecnológico con encapsulados tipo VXLAN, que es de los más comunes, encapsulados de RSPAN para copia de tráfico, con lo cual las herramientas encuentro una dificultad de entender todo este tipo de encapsulados y de cabeceras. El segundo punto es, tengo tráfico que ni siquiera va a estar en esa infraestructura física. No hay un punto físico donde pueda monitorizar. Tengo puntos que son virtuales y a ellos añade ciertos segmentos que empiezan a estar encriptados, ¿vale? Sobre todo segmentos con conexión, conectividad hacia el exterior, ¿vale?
ese support del leaf con la conexión hacia el exterior. Y me encuentro con multitud de plataformas, tanto físicas como virtuales, con cloud que están privadas en el propio data center, cloud que están públicas, como Amazon o Azure, o incluso cloud en un data center propio, privado, pero que es gestionado por un tercero. O sea, a todos los efectos es un cloud, no tengo acceso a esa infraestructura, ¿de acuerdo? Con lo cual es difícil acceder a esta información. El segundo punto es escalabilidad, ¿vale? La infraestructura crece a interfaces de 40 a 100 gigas con estos SDNs de Leaf y Spine, con lo cual mis herramientas se quedan, digamos, es un tema ya casi como la foto que vemos aquí de tuberías, donde puedo conectar mi solución, ¿vale? Además, ya no tengo un punto fijo donde monitorizar, hay muchos más puntos de que monitorizar. Esta interconexión de todos con todos y con el ECMP, que son protocolos de Equal Cost Multipath, que es el objetivo de esta infraestructura, el que para hablar de un punto A a un punto B, lo máximo que puede haber es un salto a través de un leaf a otro leaf, sobre un salto a través del spine, ¿vale? Que es el objetivo de una arquitectura en leaf y en spine. Con lo cual, esa conectividad no está tan clara dónde tengo que, no existe un punto fijo donde tengo que monitorizar. Y el tercer punto es la elasticidad. Las aplicaciones pueden escalar hacia un scale-up down, ya no solo puedo distribuirlas en diferentes servidores, hay movilidad de esas aplicaciones, tengo que ser capaz de seguir esas aplicaciones, la escalabilidad de esas aplicaciones, ¿vale? Y eso me llega al tercer punto, que es agilidad. Yo, ante un entorno tan dinámico, añadiendo ese dinamismo en ese desarrollo de aplicaciones, en el que voy probando nuevas versiones y tengo que tener un feedback inmediato de qué es lo que está ocurriendo, y está muy centrado a nivel de aplicación. Ya me he desconectado ante el nivel de red con estas arquitecturas software defined, con lo cual todo se centra en la aplicación, ¿vale? Es mucho más dinámico. Las aplicaciones están distribuidas. Tengo que tener visibilidad a ese nivel de aplicación. Y tengo que poder mantener mis configuraciones de monitorización desde un punto de vista también muy dinámico. Tengo que automatizar esas configuraciones. La automatización para esta agilidad es otro de los conceptos clave en este entorno. Y el último punto es el challenge de costes, ¿vale? Esto no es gratuito. Hay unas inversiones que hay que realizar. La idea es poder optimizar tanto a nivel de CAPEX como a nivel de OPEX todas estas inversiones, con lo cual necesita modularidad, necesito poder hacer arquitecturas en modo clustering que pueda crecer y, por supuesto, APIs abiertos para poder integrar unos componentes con otros de una manera lo más rápida posible, ¿vale? Y, por otro lado, existe la problemática de qué es lo que hago con las soluciones de monitorización que yo tenía hasta el día de hoy. Lo tengo que tirar todo, tengo que partir de cero, los presupuestos son limitados. Esas soluciones son perfectamente válidas. Hace un análisis a nivel de aplicación, a nivel de tráfico, que es perfectamente válido. Puedo reutilizarlas, ¿vale? Esa es otra de las grandes claves. Con lo cual, vamos a ver, ante estas problemáticas, cuáles son los puntos de nuestro conocimiento que son más importantes para estos nuevos software defined data centers, ¿vale? Vamos a ver a nivel de inteligencia, a nivel de aplicación y a nivel de red, ¿vale? Cómo puede escalar en estos data centers. Y vemos conceptos como los que tenemos en Ixia de Automatic Filter Overlaps. Automatización es en definitiva lo que necesitamos. Vamos a ver en más detalle en qué consiste esto. Por hacer una analogía, venimos de una red que tenemos que monitorizar en el que puedo asimilarla a lo que veis ahí, una piscina con sus calles bien diferenciadas y tengo los diferentes flujos de tráfico y puedo definir a la hora de monitorizar, un momento a la slide anterior, tengo, este sería mi packet broker, ¿vale? Mi punto donde monitorizo todo el tráfico y la idea es poder conseguir tráfico de los diferentes puntos para alimentar a las herramientas que tengo en este punto, ¿vale? Esta definición de dónde tengo que monitorizar ese tráfico, ¿vale? Lo tengo que conseguir en los diferentes puntos de red. A la hora de definir esos flujos de tráfico y dónde los tengo que enviar, a qué herramientas tengo que enviar, bueno, tengo dos opciones. O definirlo vía una regla prioritaria, ¿vale? En muchos casos vía Command Line Interface, o una aproximación que en Ixia llevamos
promocionando y lo tenemos desde hace bastantes años, en el que esto debería ser automatizado, debería ser lo más automático posible, que sea lo más lógico posible el poder definir flujos de tráfico hacia dónde los quiero enviar. Pero es que si vamos a una red, como lo que os contaba antes, una red SDN, esto se complica bastante. Ya no tengo esas calles perfectas y maravillosas, sino que tengo ese network overlay, esa interconexión de todos con todos, ese dinamismo que no me permite seguirlo de una manera manual, con un CLI, revisando esas reglas, sino que esa automatización es requerida, ¿vale? Voy a ir un poquito más en detalle para explicaros en qué consiste esta automatización, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la dimensión de la problemática. Puedo tener unos segmentos de red con ciertas VLANs, tráfico de cierto tipo, cierto SSL y diferentes herramientas, cada una de ellas con un objetivo diferente. Un objetivo de diferentes segmentos de red o diferentes aplicaciones a monitorizar, ¿vale? Y en estos entornos siempre vamos a tener overlaps. Hay tráfico, como lo que veis aquí, el overlap, esa intersección, que debería ir a todas las herramientas. Todas necesitan verlo, pero hay otro tráfico, solo tiene que ir a alguna de ellas. En los métodos tradicionales para conseguir esa visibilidad, esos flujos de tráfico, es hacer esas reglas prioritarias, una detrás de otra, en el que siempre tengo que ver cuál es la primera regla, tiene que ser lo más restrictivo. Cuando esto cambia, y en el entorno dinámico, como os mostraba antes, puede cambiar bastante a menudo, estos overlaps van a ir cambiando. Tengo que reinventar, tengo que reconfigurar estas reglas. En Ixia esto es algo que hemos eliminado y es algo que se hace de una manera lógica, natural. Mi fuente de información, mi fuente de mis herramientas de monitorización, a cada una le envío lo que necesita. Esos overlaps están automatizados, se calculan de manera automática, ¿vale? Y eso es solo uno de los aspectos de esa automatización. El siguiente es poder hacer arquitecturas, como os comentaba, clustering, el poder incluso, estamos ya, de hecho, en Keysight Ixia, estamos trabajando conceptos como el intent base, el poder traducir lo que quiere el cliente y el poder definir estas reglas de una manera totalmente agnóstica para el cliente final, que no tenga que ver ni siquiera esta complejidad. De acuerdo, vamos al siguiente concepto. Hemos visto este tráfico, puedo acceder a él y el siguiente paso es cómo me viene ese tráfico, ¿vale? ¿Por qué? Porque este tráfico, como os comentaba, ya no viene como venía antes, viene encapsulado, viene a través de protocolos de tunneling, ese network overlay. Esta información, si se la entrego directamente en herramientas, no la puede manejar. Necesito manipular estos paquetes antes de entregárselo a las herramientas. Y esto cada vez es más fundamental. Por no hablar de la de duplicación. Si estoy utilizando tabs en este Leaf y Spine, voy a tener el tráfico duplicado. Tengo que poder realizar esto, como comentaba, line rate. Y eso es un poco otra de las cosas que hemos pensado en Ixia y que creemos que es fundamental. El poder disponer para estas capacidades que vemos que cada vez son más necesarias de una arquitectura distribuida. El poder asignar recursos totalmente independientes a la gestión de los flujos para poder asegurar que no hay problemas de restricciones ni de sobrecarga en procesos que solo se orientan a CPU, sino que me permite realizarlo con una infraestructura, con unos recursos hardware dedicados a este tipo de actividades que hay que hacerlos a nivel de paquete. ¿De acuerdo? Es otra de los campos que estamos viendo importantes. Avanzamos un poquito más y vemos que otro de las tendencias que comentaba antes es las aplicaciones. Es posible que ya el tráfico, a la hora de identificarlo, no tenga un identificador de red, sino que tenga que verlo a nivel de aplicación. Necesito una visibilidad que sea application-centric en mis operaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que implica? Que a la hora de alimentar a mis soluciones desde mi capa de visibilidad, necesito ver qué es lo que está ocurriendo. Necesito, a lo mejor, entender cuál es ese contexto. ¿Dónde está mi aplicación? Hoy está en este servidor, mañana está en este otro. Para poder hacer eso, necesito una solución que me dé visibilidad a nivel de aplicación y que me permita no solo filtrar a esa información a nivel de contexto, a nivel de aplicación, sino que me permita incluso reportar incidencias, sobre todo desde el punto de vista de seguridad, SIEM, etcétera, de cosas raras, de cosas que estamos viendo vía metadatos o vía netflows extendidos al SIEM o a otras plataformas recolectoras de estos netflows, ¿vale? Esta información me va a permitir elevar mi nivel de monitorización, mi nivel de visibilidad y definir lo que quiero a nivel de aplicación, ¿vale?
Esto es precisamente lo que hacemos en Ixia con lo que llamamos App Stack. Identificamos el contexto a nivel de usuario, geolocalización, si el tráfico viene de un origen desconocido, el tipo de browser, el tipo de dispositivo y también contexto a nivel de aplicación. ¿Cuáles son las aplicaciones? Identificamos firmas. Es como una solución tipo DPI en el que vamos mostrando cuáles son las diferentes aplicaciones que tiene disponible en tu data center. Esa inteligencia a nivel de aplicación la podemos proporcionar con un filtrado que me permita hacer un filtrado con este contexto. Solo el tráfico que viene de, pues no sé, de un país que no esperaba, de Rusia, y que está entrando a mi Web Application Server. Permite directamente informar de este tipo de flujos vía metadatos, vía NetFlow, Xflow, con toda esta información extendida dentro de estos metadatos. Y incluso, como sabéis que había comentado Adolfo, disponemos de nuestra propia inteligencia de seguridad. Tenemos un equipo, Application and Threat Intelligence Research Center, un equipo de I+D, básicamente son hackers, por así decirlo, que están al día de nuevas amenazas, nuevos eventos de seguridad y lo vamos incorporando para poder informar a nivel de visibilidad. De acuerdo. Y vamos con el último punto, que es qué pasa si el tráfico está encriptado. En este punto, sobre todo, estas comunicaciones son comunicaciones que vamos a tenerlo encriptado y necesito poder encriptar. La primera pregunta es, ¿esta visibilidad a nivel de paquete es importante? ¿La necesito realmente? ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo tengo cierta conversación a nivel TCP que está hablando con otra IP, con otro puerto TCP durante 30 segundos. Tengo esa información a nivel de metadatos, a nivel de logs, a nivel de IP reputation, el firewall dice que todo está ok. No puedo ver más allá dentro del paquete, está encriptado, con lo cual el WAF no me puede decir mucho más, lo tengo que dejar pasar. Y a nivel de metadatos, pues no ve ninguna desviación desde el baseline, no es algo que sea un ataque de 2, por ejemplo. Con lo cual, es una comunicación perfectamente válida. ¿Qué es lo que ocurre si hubiese podido ver qué es el contenido de ese paquete? El tipo de contenido que tiene ese paquete. A nivel de firewall no hubiese cambiado nada, me lo hubiese identificado, pero a nivel de WAF puedo empezar a ver que, vaya, parece que lo que está haciendo esta conversación es un SQL injection, es una tautología que es un ataque, básicamente a mi aplicación web, ¿vale? Puedo identificar este contenido malicioso y bloquear, ¿vale? Entonces, es importante tener esa información, ya no solo a nivel de saber cómo funciona una aplicación, saber el performance, pero a nivel de seguridad es importante. Algunos datos que quería compartir aquí es un informe de 2020 de Data Breach Investigation Reports de Verizon, que me parece bastante interesante. Dos highlights de ese informe, que más del 60% de incidentes relacionados con malware todavía se refieren a ransomware, ¿vale? Tipo WannaCry, el famoso WannaCry, y el 70% de estas brechas todavía involucran actores externos, ¿vale? No solo actores internos. Y otro dato que me pareció muy importante, el 52%, más de la mitad de estos data breaches, se realizan o se van orientados hacia esas aplicaciones web, ¿vale? Como uno de los vectores de ataque más importantes. Con lo cual, este tipo de ejemplos ocurre y es bastante usual y es uno de los objetivos de los ataques. Con lo cual, ¿qué podemos hacer si todo ese tráfico viene encriptado? Y una de las soluciones es poder abrir ese encriptado. Aquí nos encontramos que los protocolos de encriptado, como os comentaba antes, se han evolucionado. Tengo lo que se llama Perfect Forward Secrecy. Básicamente lo que implica es que esa clave va cambiando en cada comunicación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo que estar en línea. Tengo que ser uno de los componentes de esa conversación para poder intercambiar claves, hacer un man in the middle, que se llama, ponerme en medio y poder gestionar esa comunicación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si todas las soluciones de seguridad que están en medio necesitan hacer ese tipo de función, primero es un coste muy alto, es un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque hay un impacto en performance bastante importante y lo hemos comprobado en muchos despliegues, ¿vale? Sobre todo en WAF, soluciones de WAF, que activas esta desencriptado en la propia solución y el performance baja más del 50%. En definitiva, lo que necesito es poder acceder a este tráfico
poder tener lo que llamamos una arquitectura de seguridad resiliente o resilience, ¿vale? Que sea lo más segura posible y que me asegure el mayor tiempo de disponibilidad, ¿vale? Esta arquitectura, básicamente, a grandes rasgos, y lo que hacemos con capacidades que llamamos Secure Stack, es desencriptar una vez e inspeccionarlo muchas veces. El poder utilizar este punto de centralización de tráfico, que es el Packet Broker, para poder dar servicio a todas estas soluciones y hacer solo ese trabajo una única vez, de una manera descargándolo, por así decirlo, todas las aplicaciones de seguridad, ¿vale? Y esto me lleva al último punto, que es cómo despliego todas estas soluciones en línea, ¿vale? Para que estén lo más disponible posible. Digamos, la manera tradicional, pues era empezar a desplegar soluciones en línea, empieza a crecer en línea, de monitorización, empieza a no ser escalable. Además, tengo que duplicarlo, porque tengo que dar redundancia a mi servicio, con lo cual tengo que duplicar mi inversión, ¿de acuerdo? Esto, con tareas de desencriptado, etcétera, etcétera, empieza a ser cada vez más difícil y crea single points of failure, tensiones administrativas entre los grupos de seguridad y los grupos de operaciones, las herramientas no son eficientes, hay un sobrecoste en todas estas herramientas y es muy difícil de escalar, ¿vale? Aquí es otra de las grandes áreas donde proporcionamos no solo esa redundancia, sino esa resiliencia, que no es lo mismo, sino es una arquitectura en la que accedo al tráfico una única vez y puedo dar acceso a toda esta información de manera simultánea a todas estas herramientas desde un punto de vista mucho más resiliente, por utilizar un poco el anglicismo de esta palabra, ¿no? Mucho más resistente a cualquier tipo de ataque, tanto para análisis de tráfico pasivo como para herramientas que quieren bloquear el tráfico, ¿vale? Es mucho más segura, me permite no complicar mi operación de red, no complicar mi arquitectura de red, me permite expandir mis necesidades de seguridad sin impactar en mi arquitectura de red. En definitiva, ambos equipos, seguridad de operaciones de seguridad y operaciones de red, tienen visibilidad de toda la información y ambos están, tanto el grupo de operaciones como el grupo de seguridad, ¿vale? Esta arquitectura cada vez más. Sí. Carlos, perdona, bueno, yo creo que es el momento. Tenemos una pregunta y nos preguntan si el NPV, el Packet Broker, está en línea cuando está haciendo la funcionalidad de desencriptado. Sí, puede estar en pasivo, ¿vale? Pero cada vez más está el tipo de encriptado, el Perfect Forward Secrecy, que es obligatorio en TLS 1.3. Todos los métodos de encriptado utilizan claves efímeras, que se llaman, el Perfect Forward Secrecy. Requieren estar en línea o tener acceso en tiempo real a todas estas claves, con lo cual tienes que tener una integración pues, con un load balancer o tienes que tener una integración de acceder a esta información en tiempo real, lo cual desde el punto de vista de seguridad a veces no es muy recomendable. La única opción es estar en línea. Y el Packet Broker, en este caso, está en línea. Es un equipo que está en línea a nivel 2, totalmente transparente para el usuario final y, digamos, hace un man in the middle, desencripta la información, pasa esa información en claro a las herramientas, vuelve a encriptarlo y continúa con la comunicación. Además, lo hacemos a nivel hardware. Dedicamos hardware en esta arquitectura para poder asegurar ese line rate y ese impacto mínimo es totalmente transparente para el usuario final. Pero es necesario estar en línea por cómo funciona el protocolo. Nos preguntan también qué es exactamente un bypass y si usa o no un puerto de spam. Bypass. Bypass es un punto de acceso, ¿vale? Bypass lo podéis ver como una llave de paso que ponéis en la red. Cuando yo quiero conectar herramientas en línea, tengo que conectarlo a la red, ¿vale? Lo tengo que poner en línea. La idea del bypass es poner un punto que protege a esa línea, que es un equipo que está en línea, y que deriva ese tráfico hacia las herramientas que tengo en línea, ¿vale? Este bypass lo que hace es monitorizar el estado de toda esta service chain de herramientas y si detecta algún tipo de error, toma una decisión de dejo pasar el tráfico o corto la línea porque necesito tener la seguridad activa y prefiero hacer un handover a la otra línea que tengo en modo activo o en modo pasivo. Con lo cual es un elemento muy básico que se dedica único y exclusivamente a proteger la línea, ¿vale? Y la idea es tener esta protección externa, que es otra de las claves de esta solución, que sea externo ante cualquier otro elemento que puedo desplegar aquí, ¿vale? Cada vez necesito más elementos de seguridad y cada vez añado más puntos de fallo.
más riesgos a mi solución. Puedo poner un bypass y el resto de las herramientas, hoy día estar protegido ante fallos del resto de las herramientas. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias, Carlos. Bueno, sí, nos preguntan también el nombre comercial del bypass, de los modelos que tenéis. Es muy sencillo, tampoco nos hemos... Es I con una I delante de Ixia y bypass. Y luego hay muchos modelos. Luego al final hay una foto de todo lo que es el portfolio. Pero vamos, es I bypass y depende del tipo de cobre, desde 1 giga a 100 gigas. Tenemos bypasses para cualquier tipo de línea. ¿Vale? En función de la línea, pues hay un modelo u otro porque es un equipo que va en línea. ¿Vale? En la página web, luego al final está el acceso a la página web, tenéis acceso a todos los modelos de bypass y de Packet Brokers y de todas las soluciones. De acuerdo. Pues, digamos, con esta parte ya hemos terminado y nos falta, y ya pasamos al segundo punto, estamos un pelín retrasados, pero yo creo que no es tan extenso como este primero, para qué es lo que ocurre con ese tráfico que está en el cloud, que ni siquiera tengo en ninguno de estos puntos, tanto en el cloud privado como público. ¿Vale? Antes de pasar, un poco lo que hemos visto en todo este data center, pues tenemos una gama de packet brokers y bypasses, tabs, etcétera, con estas inteligencias que os he ido comentando a nivel de manipular paquetes, gestionar los flujos, abrir el SSL, identificar aplicaciones, etcétera. Son los stacks, ¿vale? Si vais a nuestra página web, son los diferentes stacks para resolver todas estas problemáticas. En definitiva, la idea es escalar esos data centers, dar acceso a ese tráfico de una manera lo más optimizada posible, optimizando tanto el coste de herramientas como el coste de acceso a la información y asegurar que no hay puntos ciegos, como por ejemplo el tráfico encriptado. ¿Vale? Y un detalle, por contrastar con la solución que habíamos visto antes, que era un poquito más centralizada en un único packet broker, no tiene por qué ser así. De hecho, la idea de la solución es lo más modular posible y adaptarlo incluso a arquitecturas de visibilidad en diferentes modos, como Span and Leaf, o puedes tener clusters en modo lineales, clusters de todos con todos, clusters de agregación. O sea, puede ir desde una infraestructura básica a una infraestructura lo más completa posible. ¿Vale? Es muy modular, porque una de las claves es poder ser modular y poder automatizar y adaptarme a diferentes arquitecturas de red. ¿Vale? Pues vamos al siguiente punto, ¿vale? ¿Qué ocurre con el cloud? Abrimos un poquito el foco y vamos al cloud. La primera pregunta es, ¿qué cloud? ¿Cuál es las prioridades están claras? Arriba a la derecha es las razones por las que los clientes van al cloud. Las principales pues son por velocidad, escalabilidad y agilidad, ¿vale? No tanto por el coste, ¿vale? Porque el cloud no es algo que sea gratuito, pero sí que me permite escalar y me permite escalar esos costes también en función de la demanda, ¿vale? Es uno de los grandes casos de uso. Entonces, cuando hablamos de cloud, por lo menos desde Ixia hablamos de cualquier tipo de cloud, lo que llamamos on-premises o self-hosted, clouds en el propio data center, con plataformas de VMware, plataformas incluso de Kubernetes, de contenedores, o cloud públicas, puede ser Amazon, Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Azure de Microsoft, cualquier cloud pública que os podáis imaginar, y con una tendencia cada vez más importante que es las aplicaciones ya ni siquiera las despliego en modo máquina virtual, sino que las despliego en modo contenedor, que me permiten mucha más escalabilidad, mucho más facilidad a la hora de replicar o adaptarme a las diferentes necesidades. Incluso una modularidad mucho más importante a la hora de desarrollar esas aplicaciones. ¿Vale? ¿Qué posibilidades tengo de visibilidad en el cloud? Sobre todo esto orientado al cloud público. Lo inmediato que me da son un montón de metadatos, un montón de logs de información. ¿Vale? Aquí, para recordar lo que hemos visto antes, los logs no son suficientes para poder acometer todos los trabajos que tenemos que realizar. En concreto, esto es un ejemplo de seguridad. Si no veo la conversación, no puedo identificar, por ejemplo, contenido malicioso. ¿Vale? Entonces, los logs son muy interesantes, son muy importantes, pero la información en el paquete cada vez es más importante. Y, de hecho, todas estas clouds públicas han ido ofertando y han ido ponen a disposición también de ciertos servicios de copia de paquetes. ¿Vale? Son servicios muy limitados, en cierto modo, pero son servicios de copia de paquetes, tanto Amazon como Azure, como Microsoft Azure, como Google, ofrece ciertas copias de paquetes porque han visto que es necesario. ¿Vale? CloudLens un poco ofrece
integración con estas soluciones o una solución totalmente agnóstica. ¿Cuál es la idea de un acceso a ese tráfico en el cloud? ¿Vale? Voy a comentar dos conceptos muy importantes. Uno es el multicloud, ¿vale? La mayor parte de las empresas no tienen una única cloud, no solo Amazon, no solo Azure, suelen tener más de una, tanto privada como pública. Y la idea es poder tener visibilidad en cualquier entorno, ya sea privado o público, ¿vale? No depender de lo que me ofrece cada entorno. El poder tener visibilidad a nivel de ese microservicio, de ese contenedor, ¿vale? Cada vez es más necesario, ¿vale? Sobre todo de cara a esa evolución hacia DevOps, que funciona cada vez más en modo contenedor. Voy desarrollando nuevos componentes, microcomponentes de mi aplicación y que sea multipropósito, que pueda copiar ese tráfico una vez y lo pueda distribuir a múltiples casos de uso, ya sea de seguridad o de análisis de performance. Y eso es lo que hemos definido desde Ixia como estos 4 puntos principales, que sean multiplataforma y multicloud. CloudLens lo podéis desplegar tanto on-premises como en cualquier plataforma pública. En cualquier punto, básicamente, lo hemos desarrollado en modo contenedor, siguiendo la misma tendencia del mercado. Lo podemos integrar con los hipervisores, se utilizan VMware, OpenStack, Hyper-V, o totalmente agnóstico a estos contenedores. En muchos casos no se tiene acceso a esa infraestructura, como comentaba antes. Y es muy fácil de definir y de integrarlo con esas policies, ¿vale? Y, por supuesto, tiene que estar preparado para estos microservicios, estos contenedores, en entornos como Kubernetes, ¿vale? No tenemos tiempo aquí a ver todos estos detalles, pero esta es la idea. Quería resaltarla con este gráfico, que es en el cloud público tengo un gestor en el que me puedo gestionar todas estas copias de tráfico y puedo derivarlas, filtrarlas en el origen y enviarlas a cualquier punto, ya sea en mi cloud, herramientas en el cloud, o herramientas donde tengo mis capacidades de análisis en mi propio data center privado. ¿Vale? Y el segundo gran punto, escalabilidad. Recordad que la escalabilidad es una de las razones, ¿vale? La solución, al integrarse a nivel de contenedor, se escala con las mismas políticas de escalado de estas aplicaciones. Si un grupo de aplicaciones se autoescala, la solución de visibilidad se tiene que autoescalar con ese grupo de aplicaciones. De tal manera que nunca pierdo visibilidad con este dinamismo o esta elasticidad de estas aplicaciones. Esto es otro punto muy importante que también lo hemos considerado desde Ixia, ¿vale? Es la solución CloudLens que podéis ver en nuestro portal. Y para terminar, nos quedan 5 minutos, un poquito más, un pequeño visión de qué hago con ese perímetro, ¿vale? Con ese perímetro indefinido, cómo puedo validar todas esas comunicaciones que en muchos casos, veremos, no llegan ni al data center. Dos conceptos aquí, el Edge Computing. La primera pregunta, esta información es del Cisco Live de este año y me pareció muy interesante, en el que, dependiendo de con quién hables, si hablas con un service provider, hablas con una compañía, una empresa, el Edge Computing tiene diferentes límites, ¿vale? En definitiva, Edge Computing es aquello que se procesa fuera de mi data center, por resumir un poco esa información. Con lo cual, he procesado fuera de data center por múltiples razones. Porque mi aplicación requiere una latencia que no me permite ir al cloud, no me permite ir ni siquiera a mi data center, o por disponibilidad de esa información, quiero hacerlo lo más local posible, por ahorros en cuanto a ancho de banda. Por ejemplo, SD-WAN no deja de ser una plataforma de Edge Computing en el que realmente optimizo el ancho de banda a través de un acceso a través de Internet, ¿vale? O por incluso compliance, regulaciones de que hay cierta información de que no puede salir de un entorno por motivos de privacidad o porque yo quiero, ¿vale? Que es otra de las características porque me parece muy interesante. Pero el caso es que hay información que ni siquiera me llega al data center ni al cloud. El otro área importante son el SaaS, soluciones que aquí vemos en este análisis desde una solución on-premises. La compañía es responsable de todo, desde el hardware, todo el hierro, hasta las aplicaciones, o diferentes soluciones como infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software as a services, alguien me lo da todo, ¿vale? Digamos, puedo acceder al tráfico en aquello en lo que yo manejo hasta cierto punto. Incluso con mis sensores puedo acceder a estas soluciones de plataforma como servicio. Pero en un SaaS no soy el propietario de nada de esto. E incluso me encuentro con casos en el que mis clientes, mis empleados, acceden a estas plataformas fuera de mi compañía. Ni siquiera tengo acceso a
a ninguno de estos puntos. ¿Cómo puedo validar toda esta situación? ¿Vale? Y aquí es donde entra en juego también el poder combinar esa visibilidad no solo pasiva, sino también una visibilidad activa. El poder desplegar puntos muy software o hardware muy ligeros que me permitan probar, me permitan generar tráfico de aplicaciones tanto real, ¿vale?, como sintético. Y aquí es donde se engloba esta solución que se llama Hawkeye, en el que me permite no solo tener acceso al tráfico en esas plataformas de Edge Computing, ¿vale?, con una de las plataformas hardware, sino probar, ¿vale? Y ahora vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. A grandes rasgos, el Edge Portfolio que lo llamamos, tenemos endpoint software para cualquier plataforma, dispositivos virtuales, Android, iOS, etcétera, como diferentes sabores hardware que me permiten diferentes opciones, ¿vale? ¿Qué es lo que me permitiría? En el caso de pruebas activas, me permitiría hacer tanto test de diferentes tipos de aplicaciones site a site, probar desde un endpoint a otro endpoint, como probar aplicaciones reales, ¿de acuerdo? De cualquier tipo. Os animo a que veáis un poco el listado de las posibilidades que os proporciona, pero lo más interesante es ver un poco dentro de mi empresa evolucionada cómo funcionaría. Lo que disponemos es de diferentes opciones. En esos entornos, en estas de Edge Computing, donde tengo un volumen de información importante, esta plataforma, que es el E1S, que está a mitad de camino de activo y pasivo, me va a permitir acceder tanto a los paquetes como a la generación de flujos, de la misma manera que hacía en el data center, y poder tener una visibilidad completa en mi data center de lo que ocurre en estas plataformas de Edge Computing. De hecho, aunque lo veáis así, realmente esto no es un paquete broker al uso, sino que es una plataforma abierta, es una plataforma software que me permite desplegarlo en estos entornos de Edge Computing. Incluso puedo implementar aplicaciones de terceros dentro de esta plataforma. Así me aseguro acceso a ese tráfico. Pero no es solo eso, sino que además puedo complementarlo con esas pruebas activas, ¿vale? Tanto con dispositivos hardware muy básicos como el X-Probe, que está muy orientado a poner un punto de segmentación para validar cuál es el estado de los enlaces más allá de la línea, la capacidad de línea que me da un service provider, pero sobre todo puedo complementarlo con cualquier endpoint, tanto software como hardware, como un pequeño hardware que podemos probar incluso accesos Wi-Fi, y poder disponer de capacidad de testear qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? ¿Qué posibilidades tengo? Pues desde este punto puedo probar mi acceso Wi-Fi, puedo probar acceso a aplicaciones, puedo hacer test de real service, como veis aquí, tanto a mi data center como a cualquier otro punto. También lo puedo hacer simulando un usuario final, pero también puedo validarlo desde mi branch office, desde mis dispositivos que tengo en esa frontera desde mis sedes hacia el exterior, con lo cual puedo ver cuál es la calidad de experiencia del usuario o la calidad de experiencia de mi acceso a Internet. Pero no solo eso, sino qué pasa si hay problemas. El siguiente paso es segmentarlo. ¿Dónde están esos problemas? ¿Vale? Tanto desde mi data center como incluso usuarios finales, ¿vale? Puedo tener un agente y hacer pruebas de este agente final para ver cómo funciona, por ejemplo, mi acceso desde una VPN. El test nodo a nodo viene a completar estos accesos, ¿vale? Puedo hacer test todos con todos, interno a mi data center, interno a mi cloud, entre los diferentes sedes, de sede al data center central. Tengo visibilidad completa de un punto proactivo de qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? No solo pasivo, con estas copias de tráfico, sino también proactivo. Y, por supuesto, recordad que siempre puedo copiar paquetes con este componente con modo contenedor que puedo desplegar en cualquier entorno que sea software, ¿de acuerdo? Que sea el CloudLens. Con lo cual tengo un acceso ubicuo al tráfico en cualquier punto, cuando lo necesite. ¿Vale? Y por terminar, ¿vale? Este es un poco el resumen que os comentaba. Este es un poco el portfolio que os podéis encontrar si hacéis en nuestra página web, tanto de switches de bypasses, como veis hay muchos modelos en función de, básicamente, el tipo de interfaz donde quiero poner este punto de protección. Los tabs es un punto también de acceso, pero aquí simplemente se dedica a hacer una copia totalmente pasiva del tráfico sin participar en el tráfico, en la conexión. No está proporciona una copia. Los FlexTab simplemente es un prisma óptico, es tan pasivo como eso, es casi como el cableado. Y luego la capa de visibilidad donde realizo esta información, la optimizo, la agrego y proporciono múltiples servicios de cara a todas esas aplicaciones que tienen que acceder al tráfico, ya sea en línea como fuera de banda. Y por supuesto,
la evolución al cloud. Cloud Lens, con sus diferentes aproximaciones, tanto en entornos SaaS públicos como on-premises. Para más información, podéis acceder tanto a través de ICECOM como a través de nuestra página web, o podéis poneros en contacto con cualquiera de nosotros, conmigo mismo, con Adolfo. No sé si hay más preguntas, José. Pues no, parece que no. No sé, si tenéis alguna otra cuestión, es el momento. Bueno, pues si no hay, no sé si queréis decir algo más, Carlos, Adolfo. No, bueno, agradeceros a todos vuestra asistencia, comentar que bueno, esta capa de visibilidad creemos que es cada vez más importante para acompañaros en todo ese recorrido de la empresa digital. Ya habéis visto todo el portfolio desde la parte on-premise hasta cloud, cubre todo ese espectro y la parte de pruebas final también. Entonces, pues encantados de poder ayudaros y aquí estamos para lo que necesitéis. Vale, muy bien, pues damos por finalizada la sesión que esperamos que haya sido de vuestro interés. Tenéis nuestros datos de contacto para cualquier cuestión que podáis tener. Y nada, gracias de nuevo por vuestro tiempo y nada, cuidarse y hasta la próxima. Muy bien, hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.